Jóvenes y señoritas de cuarto grado, muy buenos días. Haciendo la recomendación respectiva de que en la clase que hemos desarrollado ha habido un inconveniente de que me he equivocado en la ficha. Ya, vamos, para ello he grabado este video y dar las siguientes recomendaciones. Bien, es la última parte o la actividad última de esta cuarta experiencia de aprendizaje, que es evaluamos el prototipo de la idea innovadora. ¿Ya? Es la última fase de evaluar el prototipo. El propósito de la sesión es la misma, igual que la situación significativa, porque ese es el nivel de toda la experiencia de aprendizaje, igual que la experiencia de aprendizaje que tiene como título esto, ¿no? Eso es lo que buscamos en ustedes, que culminando esta quinta actividad, creamos estas artesanías innovadoras. Y estamos en la fase de evaluar, ¿ya? La capacidad, Título. esto es evaluar los resultados, y lo que cambiaron aquí las evidencias sí cambiaría. Una parte con ello sería aplicar la técnica del test de usuario para la evaluación del prototipo para crear artesanías innovadoras. Y lo otro, elaborar el prototipo mejorando sobre las artesanías innovadoras. Este test de usuario consiste en un cuadro, una tabla, que les voy a dar un ejemplo más adelante para que ustedes puedan completar. ¿Ya? Bien, reto de la experiencia, como podemos crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Eso es lo que nos hemos enfocado al reto de toda la experiencia de aprendizaje que haremos esta semana. Bien, dice, ¿no? En la actividad anterior elaboramos el prototipo de la idea solución. En esta actividad final evaluaremos el prototipo para mejorarlo, a partir de la retroalimentación que nos brindan las personas conocedoras de ello. Alcanzaremos el desafío de crear el prototipo de una artesanía innovadora que promueva la cultura de nuestra comunidad tras desarrollar las bases del Design Taiki. Efectivamente, acá tenemos la tablet o celular que ustedes lo pueden tomar foto y lo pueden presentar a sus familiares, amigos, a algunas otras personas. ¿Para qué? Para que les den algunas recomendaciones. Bueno, acá tenemos también en físico, donde cada persona o usuarios aquí le van a tomar algunas recomendaciones utilizando el test de usuario, Gestionamos que lo vamos a proyectos ver de a continuación. emprendimiento económico Bien, o social, ciertamente tenemos acá, capacidad. estamos en la fase de Evaluamos los evaluar, resultados del probar, proyecto de emprendimiento, testear. Como desempeño. les mencionaba también, si no cumple Elaboramos con las recomendaciones, podemos volver a la fase de enfatizar, es decir, al inicio, y empezar desde acá con la observación o el diagnóstico. Que si el cliente nos dio algunas recomendaciones para mejorar o cambiar, se puede también pasar a a la fase del idear como una nueva idea posible de solución. inversión Y y luego continuaré con beneficio. prototipar y La nuevamente seguiré con satisfacción evaluar, de para que los esa forma cumpla usuarios con todas las y los expectativas de los beneficios usuarios. sociales y Finalmente, si ya ambientales cumplió con todos los generados requisitos, ya e tendremos nuestro producto incorpora final, mejoras para artesanía final. organizar la Fase de sostenibilidad de su evaluar. proyecto Llegamos en hasta el aquí tiempo. habiendo pasado 4 fases de Propósito, Shintaiki. mejorar Tenemos la los seguridad de que ya has ingresos construido el económicos prototipo solución. de las artesanas y Francisco es los un estudiante de artesanos de ICA, nuestra localidad, mencionando en la actividad para anterior, lo cual seguro también a explicaremos elaborar el la prototipo de metodología de una artesanía Sintaiki. utilitaria. Con la Evidencia, forma del monito de las aplica la niñas elásticas, ¿se tecnología acuerdan del ustedes? test Había del usuario. un Para la evaluación del portaservilletas, prototipo, ¿se acuerdan de reconoce que el eso? Entonces, prototipo es listo, ese el era un ejemplo. resultado de todo el Ese era el proceso prototipo, ¿no? llevando a Durante la cabo fase de en las evaluación probaremos fases. nuestro prototipo con Ya. los usuarios. La información que nos brinde nos permitirá encontrar errores y con los reportes podremos mejorar la propuesta. Finalmente acá tenemos, miren, una maqueta que también se puede utilizar. Ustedes según también lo pueden utilizar en dibujo, en fotografía. Si su prototipo requiere ser una maqueta, aquí tenemos una maqueta como ejemplo, y los usuarios acá podamos ver, recomendar de esa forma algunas cosas. Aquí vamos a utilizar la técnica del test de usuario, ¿ya? Para el caso de ustedes es de 4 partes y vamos a explicar estos 4 conceptos. Esta técnica se basa en la observación y el análisis sobre cómo un grupo de usuarios o usuarias interactúa con nuestro prototipo, es decir, lo van a manejar, lo van a tocar, palpar, lo van a observar si está en fotografía, lo van a observar para que de esa forma den las recomendaciones. Preparamos unas preguntas específicas para ellos y ellas cuyas respuestas nos entregarán al término de la evaluación. Es decir, como si fueran ustedes el jurado calificador, donde les dan las bases y ustedes van a completar eso, si reúne o no reúne, ¿no? Así, igual que se hace en toda evaluación.
Esto nos ayudará a validar nuestra propuesta con su elaboración. Finalmente les daremos un visto bueno. Esta técnica es utilizada para someter prototipos funcionales a una prueba de uso con los usuarios y usuarios. En este caso la aplicaremos para evaluar el prototipo inicial, el boceto. ¿Se acuerdan el boceto cómo terminaba? Eso. Convoquemos a quienes consideremos las o los posibles usuarios o usuarias para que evalúen el prototipo. Entreguémoslo y permitamos que lo observen, que lo interpreten. Posteriormente escuchemos lo que tengan que decir al respecto, ¿sí? Para que ellos lo puedan ver. Y acá vamos a tener un ejemplo. Profesor, En el técnica siguiente cuadro del usuario. se puede En apreciar el ese test con algunas tareas sugeridas momento, para los por más que las hemos invertido usuarios mucho y tiempo y usuarias esfuerzo en en el su momento de la desarrollo, evaluación del prototipo. deberás estar Además, un atento a la conjunto de opinión de las preguntas para que personas. respondan al No se finalizar la trata de evaluación. lo Es que decir, tú yo fuiste, le sino voy de a dar aquí, los si yo otros. tengo en foto, le voy a dar el Luego de celular, la la escucha, tablet, ahí que tendrás lo que vea la decir que foto, que lo evalúe, ¿no? mejorarás, puedes Cómo va a hacer ser el el jurado de prototipo. calificador. Y si lo tengo ya en El físico o en problema de maqueta, ustedes van a entregarle, hacer que lo toquen, que lo observen y que les dé alguna recomendación según cuál, según esta ficha del test de usuario. Y presentación pueden del incluir ustedes prototipo más preguntas que incluso. presente Bien, tenemos acá datos del usuario, o sea que el nombre y la edad un de la persona a quien lo va a observar la parte mi principal en esa prototipo. técnica es La escuchar. tarea posible que van a realizar es revisar la Profesor, forma. ¿se Miren, acá una de escuchó? las Es que bases tengo dice que va a problemas con la revisar que la señal. forma del prototipo. Otro, la función que cumple mi prototipo. El otro, que si transmite cultura de la comunidad. Y el otro, la artesanía es novedosa o original. ¿Por qué he agregado esto? Porque a eso se refiere recuerden, nuestro propósito, crear artesanías innovadoras, ¿ya ven? Por eso es innovadoras y que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Por eso es que lo hemos puesto, acá en esto de acá. La cultura de la comunidad y si es novedosa, pues. Bien, y cada uno de estos cuadritos se responderá con sí o con un no. ¿Cumplió la tarea? Y revisa la forma del prototipo, sí o no. ¿Cumplió con esa tarea? ¿Qué le gustó? Bueno, acá diría, es una pregunta abierta. ¿Para qué? Para que el usuario, quien llene esta tarjeta, va a dar sus recomendaciones. Más abajo tenemos un ejemplo. Si le gustó, no le gustó, listo. Y si le gustó, normal. Y si hay algo que no le gustó, acá va a colocar, ¿no? ¿Qué no le gustó? Aquí va a colocar. Y aquí, por ejemplo, si fue innovadora, ¿qué le sorprendió? En la forma, no se olviden. ¿Qué le sorprendió aquí? En la forma. Y aquí, ¿qué no le gustó? De la forma. Aquí, ¿qué le gustó? De la forma. Cumplió con la tarea de la forma. ¿Y qué le falta? Aquí algo relacionado con la forma. Y aquí en cuanto a la función. ¿Cumplió la tarea de la función? ¿Sí o no? ¿Le gustó la función? ¿Sí o no? Perdón, ¿le gustó? ¿Sí o no? Y ahí cada uno va a comentar respecto a lo que piensa, lo que está observando, testeando, palpando, ¿no? Y finalmente acá también transmite la cultura, ¿sí o no? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué le sorprendió? ¿Y qué le falta? Igual acá, en la artesanía novedosa o original. ¿Cumplió con la tarea? ¿Sí o no? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué le sorprendió? ¿Y qué le falta? Acá vamos a tener un ejemplo. Entonces, de esa forma, el usuario, la cantidad que ustedes deseen, y si quieren los familiares, personas adultas, le dan a que completen esto, ¿no? No es que coincidan, ¿ah? No es que coincidan, tiene que tener la misma respuesta, no. Cada uno tiene su punto de vista y va a dar sus recomendaciones respectivas, ¿ya? Este usuario, vamos a evaluar nuestro prototipo con la participación de las y los usuarios. También pueden ser personas conocedoras de artesanías. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron la observación de la artesanía? Pueden incluso darle a esas personas para que ellos les evalúen porque son más conocedores del tema. Y si no, sus familiares o algunas personas de su alrededor. De no ser posible contar con ellos, considerar el contexto de la pandemia, podemos pedir a nuestros familiares. Justo lo que les decía. Entonces acá tendríamos nuestra primera evidencia. ¿Cuál viene a ser? Este cuadro. Pero, profesor, ¿cómo lo voy a llenar? Tengo por acá un ejemplo, luego les voy a preguntar. Miren, aquí el ejemplo de la aplicación del test del prototipo con fabricación digital. ¿Se acuerdan que en el prototipo anterior había estado hecho en blanco y negro con los bocetos? Incluso ahora ya lo tenemos a colores, miren. Si lo puedo tener aquí hecho todo. Entonces, esto puede ser de una fabricación digital o
el prototipo ya dibujado, hecho, o tomado en foto. Entonces, eso es lo que va a ver el usuario. ¿Y qué va a hacer? Va a aplicar esto, pues, ¿no? Como les decía. Supongamos en el ejemplo acá de la chalina de esta de lana. Ya, de esto de acá de la bufanda o chalina, como quieran. Vamos a evaluarle. Supongamos que nosotros somos el jurado calificador. Acá voy a colocar su nombre y su edad de la persona que lo observa. ¿Ya? Y con las mismas recomendaciones, las tareas posibles. ¿Ya? Que las y los relaciona con el prototipo elaborado. Como si ya pueden agregar aquí más preguntas relacionadas ya al producto, al prototipo. Entonces aquí vamos a responder de la siguiente manera. No es que sea esto lo que tiene que ser ustedes, no. Este es solamente un ejemplo. Ustedes ya lo van a hacer de acuerdo a su prototipo. En el caso tenemos el ejemplo de la chalina de lana. Ustedes tienen diferentes prototipos a evaluar. Bien, dice, vamos en cuanto a la forma. ¿Cumplió con la tarea? Yo le he puesto sí, miren. ¿Dónde está la chalina? Ahí está. Ahí está la verdecita. ¿Qué le gustó? Dice, la combinación de los colores. Ahí está el verdecito, todo tipos o varios tipos de verdes. Entonces ahí sí, ¿qué le gustó? La combinación de los colores. Estamos hablando en la forma. ¿Qué no le gustó? Una sola talla estándar, por ejemplo. Que a veces hay para pequeños, para personas más adultas. ¿Qué le sorprendió? La perfección del tejido, el punto, miren. ¿Qué le falta? Algún diseño de Perú, ciertamente, ¿no? Del Perú, puede ser de su comunidad, aquí podemos agregar algo, porque aquí de la comunidad a veces no hay nada, solo es algo el tejido mismo, ¿no? Pero un momento, se paró el solar. Aquí no. Entonces, ahí dice, en algún diseño del Perú, lo podemos agregar, o algún diseño de la comunidad, o algo que se relacione, que le faltó algo de, que podamos, que podamos agregar allí. Miren, aquí quizás algo le faltó de la comunidad, pues miren. Seguimos, vamos ahora ya en lo que es el prototipo, con la función, en la tarea de realizar la función. Para la prestación del prototipo deberás asegurarte de que represente lo que efectivamente las demás personas han tenido dicho en cada fase. Es decir, que el prototipo sea el resultado de todo el proceso llevado a cabo en las fases. Por ejemplo, puedes mencionar lo siguiente. Es que llega a gran parte del pecho. Miren, por ejemplo, es muy pequeño lo que estamos viendo y solamente parte del cuello abriga. Ya no en la fase empatizar, las personas manifestaron que los diseños de sus artesanías eran tradicionales y que incluso no llevan iconografías de la cultura de la localidad. Así el prototipo presentado efectivamente debería haber recogido esa inquietud y prestando iconografías de la cultura de la localidad. ¿Qué le falta? Patrones de animales en la comunidad, ¿no? Entonces aquí podemos diferentes diseños. Aquí está así, pues el zigzag, en la fase de definir cosas que se puede hacer. Precisamente la frecuencia de los problemas que manifiestan los usuarios estaba centrada en lo que había renovación de los diseños de las artesanías tradicionales. Por tanto, el prototipo presentado efectivamente debe mostrar esa renovación, ya sea en las iconografías, funcionalidades, en los acabados distintos, fuera de lo tradicional. En la fase ideal, precisamente se recogió el problema manifestado en la fase definir y se empleó la técnica creativa más adecuada para crear un prototipo novedoso e innovador. A partir de ello, crearemos un nuevo prototipo con los cambios considerantes pertinentes. Es decir, nuevamente regresaremos a la fase del prototipar, haciendo un nuevo diseño. Y ahí dibujamos. Ahí dibujamos el nuevo diseño, según con las recomendaciones que me hayan dado. ¿Ya? Con las recomendaciones que me hayan dado. Después de haber pasado esto, aquí ya lo dibujo. Ahora sí, bien bonito también, ¿ya? Ahí sí pueden utilizar los colores también todo, pero bien bonito. Porque ya va a ser el prototipo final. Listo, finalmente las evidencias que me enviaran hoy serán evaluadas con esto, ¿no? El último criterio de evaluación, evalué el prototipo y lo mejoré a partir de la retroalimentación de las personas conocedoras.
Entonces, de esa forma, jóvenes y señoritas, voy a realizar mi trabajo. Como digo, el día de hoy pueden llegar a esto, completar esto, que también es posible, sí puede pasar, de partir de esto, puedo pasar, como me han generado nuevas ideas y recomendaciones, volver a la fase de idear, sí, sí se puede. Y luego tengo que hacer nuevamente el prototipo, fase del prototipar, ¿dónde? Acá, miren, aquí pasaría a la fase del prototipo, porque aquí voy a dibujar el prototipo que según con las recomendaciones que me han dado. ¿Ya? Pasaré para ahí y luego finalmente volveré a la fase de evaluar y testear. Quizá nuevamente le dé otra fichita a las posibles personas para ver si ya cumplió con todas las expectativas, según las recomendaciones que me han dado, como antes lo hacíamos con la manera receptora de información. ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos agenciarnos para que nuestro trabajo sea perfecto. Y no se olviden que el video que tienen que enviarme hoy tienen que estar Se con los trata de tres escuchar procesos: y no de vender o inicio, defender la proceso idea del y prototipo que satisfacción. presentas. Es decir, o En salida. una En el sesión inicio va a estar de los escucha, materiales, por ejemplo, una breve no es una introducción de sesión qué de van a venta desarrollar. de En el producto. proceso, ya el Llevar desarrollo en notas y sí. tener un Como les digo, esquema yo en el video quiero ver simplificado los que ustedes estén elaborando en el proceso de de ese nuestra trabajo. Y de nuestro finalmente la recorrido salida, es decir, por ya las el trabajo, fases la artesanía culminada, puede presentándolo ya. ayudarnos a la ¿De hora de acuerdo? Entonces, escuchar ese de video debe forma contener estas ordenada. tres partes. Tendremos ¿Para qué me delante de sirve el video? nosotros Para la hoja de evidenciar que pasos ustedes lo han que hemos elaborado. No que lo seguido han mandado a hacer, y no que pondremos ustedes lo compraron, no que ustedes lo un tenían y los tarea presentaron, no. con lo Sino que que ustedes el lo hayan usuario nos cuenta. elaborado. ¿Ya? Finalmente, comunicarles que el Al día hablar con viernes las me personas, tienen que nunca enviar debemos las olvidar nuestro evidencias hasta principal máximo. objetivo, Y esta obtener semana la estamos información terminando ya más genia posible para saber si la estamos quinta actividad de conectando con esta sus cuarta experiencia necesidades de y aprendizaje. deseos. Hasta ahí tenemos clases y Para aquí ello, vienen sus 2 semanas para ustedes de una máxima vacaciones. Nosotros vamos a fundamental seguir trabajando es la y escucha y la evaluando, otra revisando comprender todos en sus lugar trabajos. de vender. Todos sus trabajos tenemos que Cuando estar revisando, mostremos nuestro prototipo ¿ya? debemos Presentando también escuchar sus dejando de evidencias. lado nuestras Entonces, por ideas eso, y cualquier cosa que expectativas. tengan También duda, debemos pregunta, me lo hacen saber y yo estaré aclarando. ¿De recordar acuerdo, que jóvenes? el Que tengan todos usuario está ustedes en centro de muy todo buenos días. Ya proceso nos y estaremos que encontrando diseñamos de para él. acá en una Recuerda nueva que el oportunidad. Cuídense mucho. que el ego Mensaje la número es el 5 para enemigo el día de hoy. principal de la escucha. Esta Es el sesión de responsable aprendizaje es la última de los de esta cuarta experiencia de vemos aprendizaje. al usuario Y acá ya cuando vienen no sus 2 semanas de responde vacaciones para ustedes. cómo nos gustaría Nosotros él, vamos a seguir trabajando, cómo nos haciendo gustaría y documentación él que puede llevarnos a y abandonar el indicarles proceso que ya incluso en casos en en los esta que el semana usuario tienen que no es enviarme el claro video o no se final y contradice. el trabajo final Hay que de la dejar de artesanía que ustedes lado han elaborado. el ego y Como les he esforzarnos mencionado en el video, por ¿qué es lo que quiero comprender que las salgan? Quiero que razones salgan por ustedes, las que nos pero no cogido, conseguimos presentando, no. empatizar o Ustedes conectar con el elaborando usuario. la artesanía. Eso me va a servir ¿para qué? Para confirmar que ustedes han elaborado el trabajo. ¿Ya? Eso hemos ido avanzando poco a poco durante estas 5 semanas. Bien, por favor, Jamer, ¿me apoyas con la lectura del título? Ok, profesor. Título: Evaluamos y elaboramos el prototipo solución. Muy bien, gracias. Justamente como dice el título, ¿no? La parte de evaluar y elaboramos el prototipo solución. ¿Se acuerdan que en una parte final había un prototipo inicial, la malla receptora de información, y después ya venía el prototipo solución? ¿Y qué vendría a ser el prototipo solución? Y al último, el retoque ya, con colores, todo eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es algo breve. El propósito de la sesión de hoy sigue siendo la misma: mejorar los ingresos económicos de las artesanas y los artesanos de nuestra localidad, para lo cual aplicaremos la metodología de Sintaic. La situación significativa es la misma, eso no ha cambiado, porque es durante toda la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, lo que sí cambia es las evidencias, el desempeño y la capacidad. Me vas a apoyar con la lectura, Lady, con todos los cuadros de color verde, por favor. Lady, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Gracias. Ya, profesor. Competencia. Gestionamos proyectos de emprendimiento
económico o social, capacidad. Evaluamos los resultados del proyecto de emprendimiento, desempeño. Elaboramos A ver, hubo dificultad por ahí con Lady, con el audio de Lady. Sí, continúa. Inversión y beneficio. La satisfacción de los usuarios y los beneficios sociales y ambientales generados, e incorpora mejoras para organizar la sostenibilidad de su proyecto en el tiempo. Propósito: mejorar los ingresos económicos de las artesanas y los artesanos de nuestra localidad, para lo cual explicaremos la metodología de Sintaiking. Evidencia: aplica la tecnología del test del usuario. Para la evaluación del prototipo, reconoce que el prototipo es el resultado de todo el proceso llevando a cabo en las fases. Gracias, muy bien. Muchas gracias, Lili. Efectivamente, ¿no? Una de las evidencias para evaluar nuestro trabajo va a ser el test de usuario. Y la otra evidencia que es reconocer, es decir, el prototipo final. ¿Y qué viene a ser el prototipo final? Que es el resultado, ¿ya?, de todo lo que hemos trabajado durante estas 4 semanas anteriores. Ahí viene el resultado final, el prototipo final. Bien, para ello tenemos lo siguiente. Dice, ¿qué haremos esta semana? En la semana anterior ya habíamos obtenido nuestro prototipo. Sin embargo, falta todavía que ésta sea sometido a una evaluación o testeo por parte de las personas que han colaborado en su desarrollo. Luego de ello, incorporaremos las recomendaciones finales y tendremos nuestro prototipo solución. Bien, dice, nos informamos. Hemos llegado a la última fase del design thinking, llamada evaluar o testear. Algunos también lo llaman testear, como mencioné ahí. En una oportunidad anterior empleamos la técnica malla receptora de información, como les había comentado, ¿no? Esta vez emplearemos la técnica denominada test del usuario. ¿Y cómo vamos a elaborar el test? Ahí les voy a presentar un ejemplo para que de esa forma sirva como guía, ¿ya? Es una nueva técnica que ustedes saben que estamos utilizando cada vez algunas nuevas técnicas, algunas nuevas metodologías. Entonces estamos en la fase de testear o evaluar. ¿Para qué? Para que mi prototipo o mi producto final ya sea presentado. Mi artesanía va a ser presentado ahora en esta semana. Técnicas del usuario. Me va a apoyar con la lectura Daily Mayrita. ¿Me apoyas con la lectura, por favor? Técnica del test de usuario. Ya, profesor. Técnica test del usuario. En ese momento, por más que hayamos invertido mucho tiempo y esfuerzo en su desarrollo, deberás estar atento a la opinión de las personas. No se trata de tu juicio, sino de los otros. Luego de la escucha, tendrás que decir que mejorarás, puedes hacer el prototipo el problema de la... No se escucha tanto con la señal, creo. Presentación del prototipo. Que presente la parte principal en esa técnica es escuchar. Profesor, ¿se escuchó? Profesor, sí, estaba pensando justamente, está bonito el diseño, no escuchaba, pero igual, hija, ese es también problema de señal, el ya que la no elaboró podría adaptarse un poco más ya no a es la otro caso, ¿no? necesidad Ese siempre de la es el persona que problema. lo va a Justo antes utilizar. de iniciar la clase Y se fue podría también ser la que le señal guste acá utilizarle una y por forma eso demoré un poquito en empezar la del clase. amarre, esta que se Muchas utiliza gracias, para muy poner al agradecido. hombro. Podría ser una forma más grande Efectivamente, para como dice su que lleve peso, compañera, no sé. ¿en qué Y consiste la también técnica podría del test de emplearle usuario? las dos, ¿no? ¿Para qué Porque me va a hemos visto servir, en unos no? modelos que vienen En con ese las dos momento, formas, pues de la maestro grande y de invertido la tiempo y pequeña. esfuerzo el Y desarrollo. se le puede Y sacar una y estarás se le puede agregar la atento a la otra. opinión de las Debería ser personas. así. Y Como también hemos un visto poquito la acá, miren mi ampliación, porque se imagen, ve que en la parte de es en como medio una está un exhibición. poquito medio Cuando ustedes hacen arrugadito. una feria escolar
Por ejemplo, cuando hacen las jornadas, como la llaman, o quizás cuando hacen que se hace en julio y en diciembre, ¿cómo le llaman esto? No sé cómo le llamen allí. Hace una jornada donde todos los estudiantes se reúnen y presentan un trabajo elegido durante todo ese medio año o durante todo el año. Jornada de reflexión, le llaman algunos le llaman jornada, otros le llaman semana de reflexión, no sé cómo lo llaman por allí. Pero ¿qué hacen ahí, no? Uno que hace, presenta un trabajo del tema que haya trabajado durante todo el año y da a conocer. Igual pasa acá, miren. Supongamos que estos vienen a ser los prototipos de artesanías novedosas. Aquí, miren, tenemos bolsos, incluso de material reciclado. ¿Y qué vienen a hacer los usuarios? Nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a observar. Sí, cuando ustedes, por ejemplo, no sé si en su comunidad, en su distrito o en el colegio, hacen una feria de ciencias y hay una persona a quien le explica y hay otras personas que vienen a preguntar en qué consiste, para qué sirve, de qué está hecho, ¿no? Igual cuando hay ferias artesanales, ¿no? Vamos a una exhibición. Siempre hay esto, que vamos a estar los usuarios a ver, a preguntar toda la información sobre este tipo de material. Así viene a ser la técnica del test de usuario. Lo dice, luego de la escucha tendrás que decir, ¿qué mejoras puedes hacer el prototipo? Entonces, por ejemplo, dice acá, supongamos algunas recomendaciones que pueden hacer los usuarios, que debe ser esto de metal, que debe ser esto de madera, yo creo, profesor, de que serían material las dos reciclado. fases. Entonces, Pero en la cada fase uno de ya va a dar evaluar algunas recomendaciones. sería que En lugar de que, escuches a las o como personas y reemplazo de la puedes malla mejorar receptora tu de prototipo. información. Ya lo Anteriormente diseñaste nosotros de una hacíamos forma, eso, pero ahora pero ya va a en la ser el otra test de usuario, fase lo que dice el usuario, qué recomendaciones da el usuario. Entonces, de esta forma surge que tienes que mejoras escuchar a y tu puedes público hacer para el que ellos prototipo. puedan Para que esto sea el encontrar problema un mejorar buen los ingresos producto para económicos, compra. ofertar diseños novedosos de las artesanías. Justamente por ahí he visto un video que me han enviado sus compañeros y hay una pulsera bien novedosa. O sea, no es común que se vea como lo hacen los demás, sino es algo novedoso. Y esto es lo que siempre se ha buscado en esta experiencia de aprendizaje, que ustedes diseñen novedosos artesanías. ¿Ya? Entonces, continuamos. Entonces, básicamente, ¿a qué se refiere la técnica del test de usuario? A ver, ¿a qué se refiere la técnica del test de usuario? Jóvenes, señoritas, ¿a qué se refiere principalmente el test de usuario? La última parte lo dice, miren. Profesor, la técnica del test de usuario se refiere al escucha a nuestro público y sus ideas, involucrarlos en nuestro trabajo. Exacto. Para obtener un mejor producto. Exacto, hija. Esa es una nueva técnica que vamos a utilizar en esta clase. Eso es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, para mejorar el trabajo, para mejorar la artesanía. Por ejemplo, cuando ustedes estábamos en clases presenciales, hacían un trabajo. Profesor, ¿esto está bien? Profesor, ¿cómo lo hago? Entonces, recibíamos la recomendación, ¿no? Esto así, mejóralo de esta forma. ¿Qué tal si lo agregas esto, lo obvias esto? Entonces, había algunas recomendaciones. Igual ustedes cuando han hecho algún trabajo siempre. Y ustedes también han hecho algunas recomendaciones en algún momento a sus hermanos, por ejemplo a sus primos, han estado haciendo algo. ¿Ustedes qué han hecho? Han hecho unas recomendaciones. Pues. Y igual, ¿no? Entonces, principalmente, como dijo su compañera, se basa en la escucha, el saber escuchar las recomendaciones del usuario. Y no solamente recomendaciones, de hecho que va a haber críticas, pero en este caso se refiere a las críticas constructivas. De algo bueno, de algo malo, sacarlo algo bueno. Siempre críticas constructivas. ¿Ya? Pero más que todo es a la escucha. Bien, vamos a seguir. El prototipo resulta de cada fase. Mira, me apoya con la lectura. Albany, ¿me apoyas con la lectura del recuadro celeste? Para la prestación del prototipo deberás asegurarte de que represente lo que efectivamente las demás personas han tenido dicho en cada fase.
es decir, que el prototipo sea el resultado de todo el proceso llevado a cabo en las fases. Por ejemplo, puedes mencionar lo siguiente. Ahorita lo paso. Ya, ahí está. En la fase empatizar, las personas manifestaron que los diseños de sus artesanías eran tradicionales y que incluso no llevan iconografías de la cultura de la localidad. Así, el prototipo presentado efectivamente debería haber recogido esa inquietud y prestando iconografías de la cultura de la localidad. Muy bien, esa es la fase empatizar, ¿no? Esa es la primera fase prácticamente, ¿no? Sigue con la siguiente fase. En la fase definir, precisamente la frecuencia de los problemas que manifiestan los usuarios estaba centrada en lo que había renovación de los diseños de las artesanías tradicionales. Por tanto, el prototipo presentado efectivamente debe mostrar esa renovación, ya sea en las iconografías, funcionalidades, en los acabados distintos, fuera de lo tradicional. En la fase idear, precisamente se recogió el problema manifestado en la fase definir y se empleó la técnica creativa más adecuada para crear un prototipo novedoso e innovador. Muy bien, gracias. Gracias, Albany. Efectivamente, como ha dicho su compañero, o sea, por todo parte desde una realidad, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, hemos visto acá en el ejemplo, en el prototipo o en el boceto, unos vasos sin diseño, miren, todo clásico. Entonces, ahí partió el problema, ¿no? Y entonces frente a ellos surgió una necesidad de que los artesanos creen algo novedoso. Pues, por acá, por ejemplo, ya tienes un agarrador o manija, ¿no? Y empieza a agregar, ¿qué? Ya unos dibujos, unos trazos de su cultura, de su comunidad. Entonces ya le empieza a agregar, le pone un valor agregado a su trabajo. Y lógicamente que esto ya va a tener una mayor acogida en los usuarios. Los usuarios ya lo ven algo más llamativo, más de uso. Entonces ya lo van a poder adquirir. ¿Listo? Entonces, justamente lo que ustedes han hecho con su trabajo es siempre también, ¿no? Han partido de una realidad y frente a ello ustedes en la fase de idear han tenido muchas ideas y de la cual ustedes han elegido una para que lo den a conocer y de esa forma lo puedan concretarlo ya físicamente. Vamos a continuar. Entonces, como ya ustedes tienen el prototipo dibujado, tienen toda la idea, entonces esta vez lo vamos a terminar únicamente, ¿ya? Por eso es que vamos a ser un poco breves. Me va a apoyar con la lectura. A ver. Lacey Rivera. Dice, se trata de escuchar y no de vender o defender la idea del prototipo que presentas. En una sesión de escucha no es una sesión de venta de producto. Llevar notas y tener un esquema simplificado de Profesor, de nuestro recorrido por las fases puede ayudar la técnica del test de usuario. Ordenada, tendremos delante de nosotros la lógica de pasos que hemos seguido y confrontaría con lo que el usuario nos cuenta. Definir y la fase idear, profesor. Al hablar con las personas nunca debemos olvidar nuestro principal objetivo, obtener la información más genia posible para saber si estamos conectando con sus necesidades y deseos. Para ello, una máxima fundamental es la escucha. Solamente por el internet, profesor, que a veces cuando estaba explicando no se escuchaba en unos momentos. Debemos escuchar dejando de lado nuestras ideas y expectativas. También debemos recordar que el usuario está en centro
de todo proceso y que diseñamos para él. Recuerda que el ego es el enemigo principal. Nos servirá, profesor, para mejorar nuestro producto, para llegar a que los que nos adquieran nuestro producto, el público, lo adapte a su necesidad. Puede llevarnos a abandonar el proceso, incluso en casos en los que el usuario no es claro o no se contradice. Hay que dejar de lado el ego y esforzarnos por comprender las razones por las que nos conseguimos empatizar o conectar con el usuario. Muchas gracias, hija. Efectivamente, como tú lo has dicho, ¿no? Siempre se trata ahora de escuchar al usuario, escuchar. Bueno, en este caso, a veces nuestro producto no va a ser exhibido al público, sino escuchar en este caso las recomendaciones de quién, de sus familiares o de algunos compañeros que vivan por allí. Entonces, o quizás se dé la oportunidad de que algunas personas lo puedan ver su trabajo, su artesanía, y les puedan dar algunas recomendaciones. ¿Ya? No se trata, como dice por ahí, de que yo defienda mi posición de mi artesanía. Si es que algún usuario me da alguna recomendación, tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a adquirir y van a quedar satisfechos, porque están de acuerdo a sus necesidades. Por eso estamos elaborando las artesanías. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esta fase es muy práctica para poderlo desarrollar. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? ¿Qué hacer luego de la evaluación o testeo? Ya hemos recibido el feedback del usuario en el proceso de escucha y observación. ¿A qué se refiere feedback? Es la conversación, el diálogo, la interacción que hay con el usuario. En este caso, como decía, puede ser también con sus familiares, ¿ya? En el proceso de escucha y observación hemos anotado sus reacciones, escuchando su opinión sobre nuestro diseño y observando también su comunicación no verbal. Ahora toca confrontar toda la información obtenida con el estado de nuestro prototipo y elegir cuáles serán los siguientes pasos. Una vez que nos ha dicho todas las recomendaciones, a veces no podemos, señor, ¿qué me dijo? No, pues hay que estar atentos a la comunicación. Él puede hablar y nosotros tenemos que captar cuáles son las recomendaciones. ¿Ya? ¿Por qué no nos va a dictar? Listo, y miren, tenemos un ejemplo. Dice, pasar a elaborar el modelo de negocio. El feedback, que ya lo saben que es, ha sido muy satisfactorio y vamos a pasar a la fase del diseño de modelo de negocio, que en este caso podría ser aplicado en el modelo de negocio Lean Canvas. Sin embargo, en esta ocasión no lo haremos. Es decir, que nosotros ahora, todavía posiblemente en este primer semestre, no lo vamos a utilizar el Lean Canvas. ¿Ya? Sin embargo, vamos a seguir con el Design Thinking, que podría utilizarse Lean Canvas, sí, pero más adelante lo utilizaremos. Más adelante. Por lo tanto, lo dejamos esto allí tal y como está. Ahora sí en esto. Iterar es la más habitual. Dice, con la validación hemos obtenido un feedback que nos ha mostrado que es aquello que valora el usuario de nuestro prototipo y que no valora. Ahora debemos elegir sobre qué parte del prototipo volvemos a trabajar hasta una nueva validación. Entonces, en esta parte vamos a ver qué cosas lo vamos a modificar, en qué parte de nuestro prototipo tenemos que obviar, y con las posibles ideas que nos ha dado los usuarios, aquí le vamos a hacer los ajustes. ¿Ya? Por eso decía qué parte de nuestro prototipo valora y que no valora, es decir, la parte que no tenemos que agregar, que tenemos que obviarlo. ¿Ya? Y la parte que valora es todo lo que tiene ya de positivo, de bueno en nuestro prototipo. Finalmente, lo que no queremos es esto, abandonar el prototipo. Una razón fundamental puede ser que no se haya definido correctamente el problema de la fase de definir. ¿Ya? Supongamos que en la fase de definir, que fue la segunda fase, no hemos tenido en cuenta qué es lo que necesitaba, qué es lo que yo quería desarrollar, cuál era la necesidad del usuario. Y si no he definido bien eso, entonces ahora no he resuelto ningún problema. Por eso dice ahí, una razón fundamental puede ser que no haya definido correctamente el problema en la fase de definir. ¿Ya? Entonces, eso ya nosotros creo que todos, al momento de revisar, lo he tenido en cuenta y sí todos hemos llegado a una conclusión de que sí está hecho y realizado correctamente.
Llegó el momento de crear. Sométete tu prototipo a la técnica test del usuario y anota el resultado que has obtenido de acuerdo a lo siguiente. ¿Quedó para elaborar el modelo de negocio? Miren, ahí está el dibujo. ¿Ya está listo para el modelo de negocio o no estará listo? Listo. En ese caso no tendrías que hacer nada. Felicitaciones, ya cuando ya está todo listo. Quedó para iterar, es decir, para modificar, para obviar, para quitar, para agregar algo. Anota el siguiente espacio la parte que tienes que mejorar. Supongamos, a ver, en el dibujo de acá, que tenemos ahí, ¿ustedes le podían iterar algo o no? Ahora ustedes, ya, ese va a ser el prototipo mío. Ahora ustedes como usuarios, ¿qué parte van a iterar en este dibujo o en este prototipo? A ver, ustedes como usuarios. Jóvenes, señoritas. A ver, ustedes como usuarios, a este dibujo de acá, a este prototipo, ¿qué parte pueden iterar? Es decir, pueden modificar, agregar, quitar, recomendar. A ver, por allí, jóvenes y señoritas. A ver, Daily, por ahí. Profesor, sí estaba pensando justamente, está bonito el diseño, pero también que la elaboró podría adaptarse un poco más a la necesidad de la persona que lo va a utilizar. Y podría ser que le guste utilizarlo en una forma de la amarre, esta que se utiliza para poner al hombro. Ajá. Podría ser una forma más grande para que lleve peso, no sé. Ya. Y también podría emplearle las dos, ¿no? Porque hemos visto hay unos modelos que vienen con las dos formas, de la grande y de la pequeña. Y se le puede sacar una y se le puede agregar la otra. Debería ser así. Y también un poquito la ampliación, porque se ve que en la parte de en medio está un poquito medio arrugadito. Ya. Genial, hija, miren. Ya ven cómo es que, mira, el prototipo que tenemos ahí supuestamente estaba ya para presentarlo, pero frente a ello ha surgido una parte de iterar, de modificar, de agregar, de quitar, o sea, como si fuera una malla receptora de información, ¿no es cierto? Ustedes ya miren, como usuario, ya han dado esta etapa o este paso. Y eso es lo que van a hacer los usuarios con sus trabajos de ustedes. ¿Y qué hay que hacer? Aceptarlo, las recomendaciones. Hay que tener la escucha activa y modificarlo en nuestro trabajo antes de ya elaborar lo final. Miren, entonces ahí nuestro prototipo ya tuvo las recomendaciones respectivas. Hemos puesto en práctica la fase de evaluar o testear, ¿no? Con la técnica de el test de usuario. Entonces ahí me ha dado su compañera las recomendaciones respectivas. ¿Ya? Pero ¿dónde pudo haber surgido esa idea? ¿En esta fase de evaluar o en fase anterior? A ver, pudo haber surgido en esta fase de evaluar o testear, o tendría que haber surgido en otra de las 5 fases. ¿En cuál creen? A ver. En la fase de, yo creo, profesor, que serían las dos fases, pero en la fase de evaluar sería que escuches a las personas y puedes mejorar tu prototipo. Ya lo diseñaste de una forma, pero en la otra fase surge que tienes que escuchar a tu público para que ellos puedan encontrar un buen producto para compra. Exacto. O sea, miren, como dice su compañera, yo ya estoy acá en esta fase de testear o evaluar. Sin embargo, surgió una necesidad del usuario. ¿Que me hace qué? Que me hace volver a qué fase? A la fase de idear.
O sea, diseñarlo de nuevo, pues. Entonces, miren, o sea, sí se puede volver a repetir esto, ¿ya? Se puede retroceder. ¿Por qué? Porque surgió una nueva necesidad. En la fase de evaluar surgió una nueva necesidad del usuario. ¿Por qué? Luego me va a pedir una idea, o ya me dio la idea de cómo crearlo, ya, lo pongo ahí como idea. Por ejemplo, un Mora, una mochila con su colgador o la parte para que sea más grande, ampliarlo un poco más, como dijo todas las recomendaciones de su compañera aquí ya lo puedo crear. Y luego voy a seguir el siguiente paso, que es el prototipar, o sea, dibujarlo de nuevo con todas las recomendaciones que me han dado. Finalmente, nuevamente pasará a la fase del testear o evaluar, si ya cumplió con todas las expectativas del cliente. Es decir, que sí es normal que nosotros volvamos. Y si acá no cumplió ninguna de las recomendaciones, puedo empezar incluso a la fase de empatizar, es decir, hacer el diagnóstico, la entrevista, la observación. Puedo volver a esto, es normal. No es que mi trabajo esté mal hecho, no, sino que no encontré la necesidad del usuario, no observé bien quizás aquí y frente a ellos no definí el posible problema. Entonces, sí se puede, es factible y sí, si es recomendable, también se puede retroceder. Porque ello vamos a resolver toda la situación, todo el problema del usuario. ¿Ya? Entonces, seguimos. Entonces, ustedes aquí me han dado algunas recomendaciones. Si en caso el trabajo, el prototipo a evaluar, ya está, miren que acá está el prototipo a evaluar. ¿Y qué viene a ser el prototipo a evaluar? Ya el trabajo con los colores, todo. ¿Se acuerdan que en el prototipo inicial viene únicamente en blanco y negro? Y el para evaluar ya viene con los colores incluso. Si todo está ok, si en caso estuviera todo ok, entonces ya quedó listo para elaborar el modelo de negocio. Listo, ya para elaborarlo, seguir produciendo y venderlo. Si en caso lo que ustedes hicieron hace un ratito o su compañera hizo, la parte de iterar con algunas recomendaciones. Si no quedó todo, cumplió con todas las expectativas del usuario, entonces quedó ¿para qué? No para abandonar, sino para volver a las fases del design thinking y encontrar el problema respectivo. Espera, es muy pequeño. Sino en este caso que vendríamos sea a cualquiera de estas fases. ¿Ya? Entonces, de eso se trataba básicamente el momento o estas partes de que estamos hablando acá. Estas tres partes acá ya lo estamos elaborando mediante las preguntas. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes, señoritas, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Jamer, ¿alguna pregunta? Jamer. No, profesor. Ninguna. Entonces continuamos, ¿ya? Bien, acá tenemos el cuadrito donde vamos a hacer lo que vamos a hacer. Te recomendamos resumir lo que cada persona te dijo en cada fase. En la fase empatizar. ¿Se acuerdan en la parte de acá arriba, que es justo ya lo vimos? En la fase empatizar. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en la fase de empatizar? Acá como ejemplo tenemos, miren, las personas manifestaron que los diseños de sus artesanías eran tradicionales. Entonces, si esto fue lo que yo encontré en la fase de empatizar, entonces yo acá en mi cuadro, vamos a pasarle un momento, ¿no? Entonces yo acá en mi cuadro que tengo en blanco, voy a copiar en eso. ¿Qué es lo que encontré yo en la fase empatizar? Aquí. En la fase definir, igual manera, yo he encontrado algún inconveniente en la fase definir, precisamente la frecuencia de los problemas que manifestaron los usuarios, que estaba centrada en que no había renovación en los diseños. Entonces, esa fase, ese que yo encontré, que desarrollé, lo voy a copiar acá, según lo que me dijeron mis usuarios, porque eso ya lo tienen ustedes, ya lo han ido. Y en la fase ideal, ¿cuáles han sido precisamente? Se recogió el problema manifestando en la fase definir y se empleó la técnica creativa más adecuada. Y ustedes han dado aquí algunas posibles ideas de solución y para ello se creó un prototipo novedoso e innovador. ¿Y dónde van a colocar? Aquí.
Listo, acá en esta fase de idear. Finalmente, ya acá tendremos nuestro trabajo, o mejor dicho, el prototipo culminado final de acá para evaluar. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que han desarrollado su artesanía, ya dándole color bien diseñadito, bien dibujado, ¿dónde lo van a hacer? En este cuadro. Bien, ¿qué aprendieron el día de hoy? ¿Qué aprendieron el día de hoy? Jóvenes, señoritas, a ver, ¿no aprendieron nada? Quizás con su... no me dicen nada. ¿Lo entendieron? Quizás no lo entendieron, pues para volverlo a explicar. Jóvenes, señoritas. Te voy a preguntar, a ver. Emily. Activa tu micrófono. ¿Qué es lo que aprendiste el día de hoy, Emily? Emily tiene problemas con audio, creo. Lady Watches. ¿Qué es lo que aprendiste el día de hoy? Profesor. ¿Sí te escuchamos? La técnica del test de usuario. Muy bien, ¿algo más? Ya, entonces, sí, dime. La fase definir y la fase idear, profesor. Muy bien, ¿no? Que eso ustedes ya lo habían desarrollado, únicamente ahora lo vamos a hacer como una conclusión. ¿Ya? Muy bien, gracias, hija. ¿Tuvieron algunas dificultades para comprender la clase de hoy? ¿Tuvieron dificultades? Solamente por el internet, profesor, que a veces cuando estaba explicando no se escuchaba en unos momentos. Ah, ya entiendo. Eso ha sido alguna y seguirá siendo alguna de nuestras dificultades. Muy bien. ¿Para qué les servirá lo aprendido lo de hoy? Bueno, ahí lo he hecho muy corto el cuadrito, pues no me he alcanzado. ¿Para qué les servirá lo aprendido el día de hoy? A ver, nos servirá, profesor, para mejorar nuestro producto. Efectivamente. Para llegar a que los que nos adquieran nuestro producto, el público, lo adapte a su necesidad. Exacto, muy bien, genial. Exacto, ¿no? De eso se trata, de que nosotros teniendo todo a nuestro alcance y tengamos todo el conocimiento y la técnica sabiendo utilizar, vamos a resolver la situación problemática de los artesanos y se adecua a las necesidades de los usuarios, como dice su compañera. Finalmente, nuestro trabajo, nuestras evidencias de hoy, será evaluada con esto último criterio de evaluación. Evalué el prototipo para mejorar a partir de la retroalimentación de personas conocedoras. Incorporé las sugerencias pertinentes y lo logré desarrollar el prototipo solución. Y eso sería todo, miren. No olviden que el día de hoy también empezarán a grabar su video. Recuerden el video, tanto con el inicio, el proceso y salida. Es decir, cómo quedó su artesanía final. Pero ustedes tienen que salir en el video para que de esa forma yo confirme que lo han elaborado. Y no lo han tomado foto y no lo han mandado a hacer. No, sino que ustedes estén elaborando la artesanía. Finalmente, todas esas evidencias del día de hoy lo voy a evaluar con este criterio y tendrán su nota de la quinta actividad y de toda la experiencia número 4. No se olviden que solo para hoy tenemos dos evidencias. Aplica la técnica del test de usuario, que lo tenemos en el cuadro. Ahí lo tenemos. Y la otra tenemos, reconoce el prototipo, es el resultado del proceso. Ahí también lo tenemos ahí. ¿Ya? Entonces esta fichita nos va a servir como una guía. Como una guía para esa forma nosotros en cual parte que tengamos dificultades nos agenciemos de ello. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor.
Ninguna. Muy bien. Entonces, jóvenes y señoritas, eso sería todo por el día de hoy. Agradecer su participación